Buenos días, mucho gusto. Soy María Alejandra Molina. Vengo en representación del Grupo 5 para el curso de Gestión y Administración de Redes Sociales. Somos de la Universidad San Martín de Porres y bueno, en esta ocasión quisiera entrevistarlo acerca del terrorismo en la década de los noventas y ochentas. Y bueno, él podría empezar ya con las preguntas o usted quisiera hacer una breve introducción. No, con tus preguntas. Ok. Bueno, señor Calderón, en los primeros años de la década de los 90, antes que Abelmael Guzmán fuese capturado en los días en que Sendero Luminoso atacó fuertemente en la capital, ¿cómo era la labor de periodista durante el transcurso de casos que no estaban relacionados directamente con Sendero Luminoso? A ver, el trabajo del periodismo durante la década de los 80, sobre todo para los periodistas que vivían en provincia, en este caso Ayacucho, ha sido bastante complicada porque todos los días habían atentados. Habían atentados no solamente en pueblos, sino en la misma capital, Huamanga, en la misma plaza. Entonces era un riesgo el poder cubrir esa noticia porque los terroristas atacaban no solamente a la policía, sino a los periodistas a quienes llamaban soplones y tenían que cuidarse no solamente ellos, sino también cuidar a la familia. Entonces era un trabajo de mucho riesgo y luego esta parte del terrorismo se extiende ya hacia la capital, en el que los periodistas era cubrir cosas, escenas de horror realmente, ¿no? Era terrible. Cada día, coches bombas, bombas en determinadas viviendas de funcionarios. Entonces, ha sido una época bastante dura y sangrienta, ¿no? Wow, sí, me imagino la verdad. Bueno, pasando con la siguiente pregunta que también se relaciona a la anterior. em, ¿Cómo era la reunión de las agrupaciones terroristas con relación a, o sea, desde su punto de vista, cómo creía usted que se relacionaban las agrupaciones terroristas para atacar a los distintos puntos? Ellos estaban bien organizados, tenían una cúpula liderada por Abimael Guzmán, eh, y se dividían pues en los comandos de ataque, ¿no? Tenían una planificación tipo militar, ¿no? Ellos aducían la guerra de guerrillas, es decir, ataco y me escondo. Era algo que se practicó en la guerra de Corea. Y ellos atacaban básicamente a toda persona que vestía el uniforme militar en algún momento, sean policías, sean militares, y en esa época se dio la orden para que policías y militares, cuando acudan a sus bases, vayan de civil, y ya no podían pues vestir el uniforme como normalmente hoy en día tú ves pues que algunos militares pues suben a los micros sin ningún problema con sus uniformes, ¿no? En ese momento o en esa época no, era muy complicado. Entonces, ¿qué elegían ellos? Por ejemplo, uno de los puntos era el Banco de Crédito, que está en San Isidro. Ahí, que yo recuerde, colocaron hasta dos coches bombas y en Juan de Arona hicieron un forado de casi 2 metros, destruyendo varios centros comerciales. Normalmente lo hacían en horas de la madrugada. Otros locales han sido, por ejemplo, Sedapal, ¿no? En el que también colocaban cartuchos de dinamita. Y hoy en día, por ejemplo, no queda ningún rezago de ese tipo de situaciones. Sin embargo, si uno va a la embajada de los Estados Unidos, que se encontraba antes en el centro de Lima, eh, se cambió a Surco,
y si tú ves, es la más resguardada de todas, porque era el punto en el que los terroristas tenían una fascinación, por decirlo de alguna manera, de atacarla. Y alguna vez lo hicieron, justamente en Surco. O sea, tú ves que todo está fortalecido, pero en ese momento lo que hicieron los terroristas es colocar dos cochebombas frente a la embajada, ¿no? Al frente hay un centro comercial. Entonces, fue lo máximo que llegaron, ¿no? Y escogían básicamente, pues, los terroristas para atacar estos lugares, bases militares, comisarías, y comercios que de alguna manera apoyaban al gobierno para o que apoyaban para destruir o desaparecer el terrorismo, ¿no? Que apoyaban económicamente. Por ejemplo, el Banco de Crédito en ese momento daba una donación a la policía para que pueda combatir al terrorismo en ese momento. Es por eso que los terroristas pues atacaban esos lugares, ¿no? Y entidades públicas, básicamente. Oh, wow, la verdad que no sabía nada de eso. Muchas gracias. Em, bueno, siguiendo la pregunta, respecto a su experiencia con el ataque en la embajada de Japón de parte del MRTA, ¿cómo fue su experiencia al presenciar estos hechos importantes y cómo cree usted que le afectó como ciudadano y periodista? Fue un hecho inédito, que de casi de una situación de mundial, de que no se pudo realmente en ese momento creer, ¿no? Ingresaron una noche, eh, había un colega, Gunther Rabe, quien fue justamente a esa reunión, pero se retiró minutos antes de que se tome la embajada, o perdón, la residencia del embajador de Japón. A mí me tocó cubrir justamente la liberación de los rehenes y fueron casi, a ver, fue diciembre, enero, febrero, casi 4 o 5 meses de tensión de todo el país, ¿no? Que hasta vivía todos los días con algo distinto sobre este hecho. Eh, y sí, para los que estuvimos ahí fue una experiencia inolvidable como periodistas, ¿no? Porque nunca habíamos visto algo semejante. Se aprendió a informar a diario de una misma noticia, se aprendió a ver cómo trabajaba la prensa extranjera, qué, qué medios utilizaba para poder ellos informar. En ese momento pues habían pequeñas antenas, no había el teléfono, por ejemplo, no habían otros sistemas. Los japoneses trajeron cámaras digitales de última generación, los europeos también. Se aprendió muchísimo y lo que yo recuerdo básicamente es el hecho de que eh, la forma en que los peruanos nos unimos, ¿no? En el día que se rescató a los rehenes, fue eh, algo que creo que todo periodista hubiese querido estar en ese momento, ¿no? Cubriendo, ver a los rehenes salir heridos, eh, ver las conferencias de prensa del Monseñor Cipriani, ver al coordinador de la Cruz Roja todos los días saliendo con algo, ¿no? Y luego saber cómo se filtraron los micrófonos, cómo vivieron los rehenes en el interior de la residencia. Sí, o sea, fue algo que se aprendió y queda para toda la vida ese tipo de experiencias, ¿no? Disculpe, ¿y aproximadamente cuántos rehenes eran los que estaban secuestrados o tomados por el MRTA? Ay, creo que eran más de 80 rehenes los que estaban ahí.
más de 80 rehenes. Entre Wow. ellos estaba el almirante de Lepiani, no, perdón, eh, ay, no recuerdo el nombre de este almirante que era de la Marina, que fue él básicamente como trabajaba en inteligencia, o trabajó en inteligencia de la Marina, logró filtrar pues, o ayudar o enviar los mensajes a a las personas que los iban a rescatar, ¿no? Introdujeron micrófonos en Biblias, en guitarras, ¿no? Y lograron de alguna manera, pues, comunicarse, tener alguna comunicación, ¿no? A través de códigos, ellos sabían, eh, y, y sí, o sea, durante todo ese tiempo pasaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, otro militar que se escapó, o sea, se escapó, se corrió, o sea, no se quedó con los rehenes, quedó muy mal parado. Eh, También hubo medios de prensa que ingresaron a la residencia para grabar el interior, cómo estaban todos distribuidos. Fueron momentos de mucha tensión. Wow. Bueno, pasando con la siguiente pregunta, ¿usted cree que los medios de comunicación en esa época oculta- ocultaron más atentados de los que salían a la luz? ¿O cree que o cubrieron la No, mayoría? no, en ese momento se cubría todo, es decir, explosión que se escuchaba, explosión que se iba a cubrir, ¿no? A ver qué es lo que sucedía y a veces en una noche podían ocurrir 3 o 4 explosiones, claro, no se podrían cubrir todas, pero al final siempre había una cobertura total de los Los medios hechos. nunca ocultaban nada. No, yo creo que no. O sea, por ejemplo, en Ayacucho, donde era el centro de Sendero, donde operaba Sendero, todos los días, así, todos los días se informaba de algún nuevo atentado, de alguna nueva muerte. Aquí también en Lima, o sea, se ha cubierto, creo, casi todo. Tanto se ha cubierto que la gente hasta ahora, bueno, la gente de mi época lo recuerda, ¿no? O sea, es difícil ocultar hechos como este, ¿no? Sí. Bueno, y pasando con la última pregunta, finalmente, ¿cómo considera usted que se han visto evolucionados a los medios de comunicación después de esta época tan oscura del terrorismo? Llegada a la era, yo creo que llegada a la era digital todo ha cambiado. Es decir, la inmediatez de la noticia llega prácticamente a tu teléfono. Eh, el periódico está llegando, creo que a su fin, ¿no? El único que podría sostener un periódico, por ejemplo, es una investigación periodística, una revelación, ¿no? Una exclusiva. Entonces, han aparecido muchos medios digitales, la competencia es mucho más grande, conseguir información y reservarla es bastante difícil porque siempre hay uno que la saca antes. Entonces, hay una lucha por tener las primicias y en esa búsqueda se cometen errores, ¿no? Muchos, por sacar la noticia inmediatamente, cometen errores y hay que trabajar mucho más, ¿no? Buscar, tener más fuentes, eh, y uno compite básicamente, pues, con la tecnología, ¿no? La tecnología va avanzando y definitivamente hay que estar delante de ellos para evitar justamente que, por ejemplo, a una conferencia de prensa tú iban todos los medios conocidos, o sea, que 7, 8 medios de comunicación a una conferencia. Hoy te van el doble, hasta el triple muchas veces, ¿no? Entonces, es difícil, hay mucha competencia, más como te digo, con la llegada de la era digital, del teléfono, se complica un poco más ya el trabajo del periodismo. Wow. Sí, bueno, sí, esa es la verdad.
La época digital ha aumentado demasiado y la competencia en cuanto a la comunicación y las noticias, todo se va expandiendo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No le quito más su tiempo. ¿Algún consejo para los futuros periodistas que se están formando? A ver, dos cosas. La primera, a leer periódicos, los que hay, o tener tu información, informarse. Te van a preguntar eso. ¿Qué sabes? No, ¿quién es el presidente? Yo hoy en día veo que muchos chicos les preguntan quién es el primer ministro y no lo saben, ¿no? Entonces hay que informarse, hay que tener por lo menos un poquito de cultura general, leer un poquito los medios, ya sea en tu teléfono, o sea, tienes la era digital básicamente, ¿no? Tienes la información en tus manos. Entonces, leer un poquito y si te gusta el periodismo, mándate con todo, no te quedes. Sé bastante, apoye lo que puedas apoyar, si encuentras una práctica, interés, busca la oportunidad, cada uno se busca su propia oportunidad, ¿no? Si eres practicante, pídele a tu jefe, quiero trabajar quiero trabajar un sábado, no hay un reportero acá, yo creo que lo puedo, o sea, simplemente es una cuestión de buscarse uno mismo la oportunidad, así que si están jóvenes, aprovechenlo lo más que puedan. Muchísimas gracias. Lo tomaremos en cuenta. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por la entrevista y hasta una nueva oportunidad. Chao, suerte.